Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Agradecemos profundamente a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semana a semana. Gracias de verdad. A todos los que colaboran con TLB1 en estos 12 años, ¿no?, que llevamos ininterrumpidos de transmisión. Agradecemos a los que nos acompañan, ¿no? Son muy pocos, pero les pedimos, ¿no es cierto?, en la medida que se pueda, ¿no?, que colaboren con este canal para seguir en el aire y llevarles, como siempre hacemos, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa en las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto, y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos siempre nos proteja, nos guíe por el camino del bien, la verdad y la belleza. Y como siempre incorporamos esta nueva oración que es: María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Digo esta oración porque tenemos muchos enemigos, aunque parece mentira, yo lo he dicho en varios programas, lo voy a seguir repitiendo, parece mentira, pero hablar de la verdad, ¿no es cierto?, o hablar de la verdad, obviamente genera mucho conflicto, mucho caos, ¿no?, y muchos enemigos, sin duda. Programa de hoy, como siempre, lo llevamos adelante con nuestro querido amigo Carlos Joseaga, Carlos Joseaga, que es analista político, por supuesto, un gran colaborador con TLB1, y analizando, como siempre, a través de proyectoargentino@yahoo.com, que nos pueden escribir, plantear ideas, incorporarse con las cosas que vamos conversando y temas que también sean importantes y consideren que vale la pena tocar. Pero el programa de hoy, que agradecemos a Carlos que nos acompañe, veníamos conversando de cuál es lo que deberíamos conversar hoy, ¿no?, de alguna manera. Y son las falacias, ¿no?, de este gobierno libertario, ¿no?, que obviamente nos llevan a un camino sin salida, un camino realmente desastroso, acompañado por toda una manipulación, ¿no es cierto?, la manipulación social, las redes sociales, que evidentemente generan, más que nada, en vez de aclarar el panorama, generan mucha más confusión, que no cabe la menor duda. No hay lógica en todo esto que pueda sostener el modelo, pero efectivamente estamos viviendo estas falacias tremendas que las vamos a ir discriminando a través de que vaya avanzando el programa con Carlos. Gracias, Carlos, por acompañarnos. A ustedes y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Carlos, sin duda los últimos programas han tenido bastante repercusión. La verdad que te felicito, temas que eran importantes, temas que se fue desarrollando en este ciclo y que efectivamente sale a la luz. Inclusive el gobierno ayer, a través del ministro jefe de gabinete Franco, dice: van a cortar la luz. Así que va a haber corte de luz. Bueno, ya lo venías diciendo vos hacía rato, ¿no? Pero bueno. Sí. La gente a veces no da crédito, pero señores, hay que escuchar, porque la verdad es la realidad, como dice el general. Carlos, esto es pura confusión, ¿no es cierto? Mira, esto es pura confusión desde el punto de vista de que no es una cuestión arbitraria, o sea, esto está perfectamente estructurado como método de comunicación. Entonces se instalan algunas especies de ideas fuerzas que en realidad, si uno las pone en contraste con la realidad y con otros aspectos, esas cosas son tremendamente falaces, pero inducen a mucha confusión, a mucha gente, porque depende del plano en que se analizan las cosas, son verdaderas o falsas. Ese es el problema de estas falacias. Perdón. Este es el fondo de la cuestión. Es así como yo las enumeré en 10, por decir así, ¿no?, para hacer las que son principales, porque uno a veces se pregunta, ¿y cómo es que se sostiene esto que está pasando con el tremendo ajuste, con el daño que se está produciendo a las industrias, a los trabajadores, a los jubilados, a todos, y se sigue sosteniendo con un pequeño, ya cada vez menor, pero con un núcleo que parece prestarle soporte desde el punto de vista de la idea, o como que esto es un camino y son pasos que se van dando con un rumbo cierto. Esta es un poco la ideología de este asunto, que no es nada nuevo, o sea,
estas cosas se estudian en focus group y se preparan y bueno, tiene una base cierta, yo diría, el arranque de muchas de estas cuestiones, porque la sociedad argentina ha percibido que efectivamente hay un grado alto de corrupción, ha habido y sigue habiendo, como es claro en estos días, ¿no? El sistema de que el Estado no ha funcionado y está cada vez funcionando menos, el hecho de que haya ineficiencias crónicas en la toma de decisiones y la política como botín, todas esas percepciones son relativamente verdaderas. Ahora, sobre esas percepciones que las tenemos todos, porque esto lo tenemos todos por igual, sabemos que la política ha defraudado a la gente y un montón de cosas más, se construye un edificio de mentiras, por decirlo así, o de falacias, más que de mentiras, de falacias. Entonces se va creando como una especie de militancia alrededor de estas ideas fuerzas que, vuelvo a decir, cuando uno la descontextualiza a lo individual o a lo pequeño, pueden parecer relativamente ciertas, pero cuando ya se extrapolan al máximo nivel, que es toda la sociedad, bueno, aparecen entonces como una tremenda cosa falsa, ¿no es cierto? Es decir, uno de los principios elementales que formaron parte de este aluvión de frases es el principio de la libertad absoluta, que a veces se puede sintetizar con ese viva la libertad, carajo, y qué sé yo, y todo, donde está como que no hubiera libertades, como que nada se puede hacer y que entonces hay que ir a la libertad total y que las empresas tienen derecho a hacer cualquier cosa, es decir, todo lo que se les ocurra, que no tienen que tener regulaciones, la desregulación tiene que ser completa, y así vinieron leyes que se aprobaron en el Congreso en esa dirección. Sin embargo, esto está muy bien si uno dice, bueno, qué lindo sería una sociedad donde todos los hombres sean libres y la iniciativa individual pudiera prosperar, cada uno pudiese hacer lo que se le viniera en gana, crear una empresa, progresar, bueno, todo eso suena bien en un plano pequeño. Y vuelvo a lo de antes, pero cuando lo extrapolamos a la sociedad, quisiera que el Dire nos ponga la primera imagen. Nos topamos con lo siguiente, este no es un sistema abierto y capitalista, es decir, el nuestro es un sistema altamente concentrado. Y cuando uno ve la cantidad de fuerza que tienen estos grupos oligopólicos, que están en estos números que están ahora, supongo que están en pantalla, ¿no? Y vemos que en el alimento tenemos que solo 20 empresas, 20, o sea, 2 veces las manos, representan el 74% de la comercialización en góndola. Es decir, 3 empresas aglutinan 91% de la producción de los aceites, 3 empresas el 85% del azúcar, una empresa el 79% de los fideos, 2 acaparan el 82% de las harinas, 2 el 98% de las gaseosas, 3 el 75% de los lácteos, 3 firmas el 70% de todo lo refrigerado y congelado, 3 el 85% del cemento, que ahora son 2 porque una se vendió, Loma Negra se vendió hace unos días, una el 98% de los laminados de acero y una sola el aluminio. Ahora, esa concentración, si la ponemos en el plano de la energía, por ejemplo, tenemos que el petróleo concentra, y el petróleo y el gas concentra el 90%, casi, 85, 86% de toda la producción energética de la matriz argentina, ¿no? Y de ese porcentaje, solo 2 empresas sacan el 70% de la producción de petróleo, 5 el 80% del gas y 5 hacen el 50% del total de la electricidad. Cuando uno mira esto, dice, bueno, ¿qué estamos haciendo? Cuando desregulamos todo y decimos que ahora va a venir la libertad y todo lo que la gente cree que se está haciendo. En realidad lo que se está haciendo es abrir la compuerta para que los tiburones pasen a la pileta. Porque con esta realidad toda esa libertad es completamente falsa. Y hay mucha gente que todavía cree que vamos hacia un sistema más libre, que se van a quitarle impuestos a la sociedad y se va a mejorar y va a progresar y todo eso. Una vez que se sueltan a los tiburones Esto explica por qué fueron los grandes estudios de abogados de estas compañías los que escribieron las leyes. En realidad estaban buscando eso. Estaban buscando abrir las compuertas y decirle a los tiburones vayan, pasen y coman. Total,
una vez que está hecho, nosotros venimos concentrando en pocas empresas la mayor actividad cada vez más. Esto no es de ahora. Falta decir que de todo lo que acabo de mencionar, más del 60% es totalmente de capital extranjero. O sea, prácticamente estamos en una situación donde este principio de la libertad absoluta, como acabo de expresar, es una falacia completa y absoluta, más en nuestro medio. El otro tema... El 65% que decís que está en manos extranjeras, ya como libertad ya está más que suficiente, porque no necesitamos tener más empresas extranjeras ni tampoco extranjerizar absolutamente todo. Debería aumentarse un poco. Más, al abrir la compuerta se te va a extranjerizar mucho más todo. Claro. Y no va a quedar nada. Las pymes, que son son cientos de miles de compañías, chiquititas todas, son las que dan trabajo al 85% de los empleados. O sea, tampoco dan tanto empleo, porque si lo comparamos lo contrastamos contra el empleo, eso de que abriéndole las compuertas a estos grandes capitales, haciéndole descuentos impositivos, favoreciéndolo de toda la forma posible, quitándole todas las regulaciones, va a haber más empleo y todo eso, la realidad nos muestra otra cosa. Claro. Que si no lo hubo antes, no lo va a haber ahora. Claro, menos. Menos todavía, claro. Muchísimo menos. O sea, ¿hacia dónde apunta? Entonces hay gente que, vuelvo a decir, está sustentado en la idea de que ahora vamos a un sistema más abierto y más libre, y la verdad es que no se da cuenta que en el medio ambiente en el que se va a mover eso es todo lo contrario. Es absolutamente al revés. Totalmente. El otro asunto que se convirtió en una idea así manifiestamente potente es con la cuestión de que la inestabilidad se soluciona eliminando el déficit fiscal, ¿no? Y la idea de que todos los países que no tienen déficit son los que andan bien, llamémosle así, andan bien. Bueno, eso, si ponemos la siguiente imagen, sí, que dice países, es un mapa con distintos colores. Sí. Los colores reflejan el déficit, como ahí se nota en la guía, pero si uno mira esto así y ve el mapa, hasta Estados Unidos tiene más déficit que nosotros. Sí. Hay muchos países de Europa que tienen más déficit que nosotros. No es que yo sea un adalid, yo estoy en contra del déficit en cuanto a utilizar y generar déficit para crear gastos corrientes, aumentar y tirar la plata de la forma ineficiente, inclusive para robar, para manotear de ahí y todas las cosas que hemos visto que hace la política. Pero es cierto que los estados que funcionan tienen déficit, no tienen déficit. Lo que no tienen es un déficit desbocado, fuera de control y todo lo demás. Nosotros no tenemos, sin embargo, a pesar del número, no tenemos un déficit tan desbocado como parece. Porque ahí tenemos la imagen y el color de la Argentina coincide con países que están entre el 4%, el 5% de déficit. Y si nos vamos, por ejemplo, a China, que es una potencia mundial a toda velocidad, andando a toda velocidad, está totalmente en rojo, lo mismo que la India. Claro. Que son déficits que triplican o cuadruplican el déficit argentino. Teóricamente, si esta falacia fuese cierta, China tendría que estar en la hiperinflación, más o menos. Claro. Y no lo está. Es más, tiene una moneda recontrafuerte que se está uniendo con la de la India y con la de Brasil y con la de Rusia para formar ahora un nuevo mercado, digamos, en base a un sistema de intercambio propio. Es decir, son monedas estables y sólidas. No a nadie se le ocurren estas cosas. Es decir, entonces, esta es una mentira, digamos, una falsedad, dicha así de manifiestamente, como si lo mismo se dijo en su momento de la inflación, ¿no? Dice, la inflación es únicamente una cuestión de monetaria, ¿no? En todo momento y en todo lugar, ¿no? Y la verdad que esa frase es un absurdo, porque es como decir que la guerra es producto de que hay armas. Es una cosa, ¿no? Parece que una cosa y la otra están relacionadas, pero en realidad puede ser que si no hubiera armas se mataran a palos. No sé. La guerra no tiene nada que ver con eso, y la inflación tampoco, porque los mismos bancos, a través del cuasidinero y demás, generan un montón de emisión monetaria y un montón de cuestiones parecidas al dinero
que lo suplen y lo aumentan y también lo hacen girar de una manera. Y nosotros en particular tenemos una fuente de emisión enorme en la deuda interna y en la deuda que se ha colocado en los bancos y para pagar intereses. O sea, ¿qué es lo que está empujando este piso que no se mueve? Dos cosas. Lo está empujando la necesidad del gobierno de licuar los ingresos para sacarle plata a todo el mundo y pagar deuda. Y por el otro lado, lo está empujando la deuda que genera intereses todos los meses, que se mantiene con los bancos y que para lo cual hay que seguir emitiendo. O sea, no es que no se emitió nada, ¿no? Esto es una cosa absolutamente demostrada. Esta ya estamos en un plano ya surrealista, ¿no? de la falacia. Entonces, ni el déficit, como muestra el mapa, ha sido determinante de eso. O sea, no es una verdad revelada, no ese es el problema. El problema es que hay que buscarlo por otro lado, en todo caso. Y es cierto que los déficits deben ser algo manejable, como lo pueden hacer esas potencias y esos países que ahí tenemos, que funcionan muchísimo mejor que nosotros, que hacen las cosas en todos sentidos y tienen un sentido más nacional para sus propios intereses que nosotros, porque todo lo que viene a raíz de este problema del agujero negro que se traga las divisas, que se traga los pesos, que se traga los ingresos de la gente, es la deuda. O sea, es algo que viene de afuera, no viene de adentro nada más. No es que es una... Si la economía fuese totalmente cerrada y, digamos, fuese familiar, vos podrías decir, tienes razón, no se puede gastar más de lo que entra. Sí, claro que sí. En principio, al plano familiar, esta falacia es una realidad, es cierto. Pero al plano social y al plano de país, a un nivel de nación, es absolutamente falso. Todo se hace con algún grado de gasto extra o cosa por el estilo, porque así hacen los sistemas, se controlan los ciclos, los problemas que le ocasionan otros países, la relación con otros, las crisis financieras internacionales, las guerras, que de golpe cambian los precios de las cosas, entonces los países incurren, o a veces obras, deciden invertir en algo para lo que no tenían pautado ese gasto y generan algún tipo de crédito que se paga con algún déficit. Esto es la realidad. O sea, ahí tenemos otra, porque sobre este pivote han funcionado, han palanqueado, digamos, todo lo que fueron los vetos. Este es el pivote. ¿Por qué? Porque el déficit es innegociable. ¿Qué va a ser innegociable? Entonces que China tendría que estar fundida. En medio de China, India, todo, Venezuela, todo, claro. Ahí toda la lista, ahí se nota, todos los países esos tienen más déficit que nosotros. Nosotros somos un país moderadamente, con un déficit moderado. Lo que pasa es que tenemos imposibilidad de pagar la tremenda deuda perpetua a la que estamos sometidos, que es otra cosa. Que justamente se convirtió en el objetivo de todo el plan de gobierno, ¿no? Claro. Todo al revés. Todo. Después está el tema de hablar de la casta. Sí, perdón. Sí. La otra falacia es hablar de la casta sin definir. ¿Qué es la casta? Es decir, todos sabemos que existen los privilegios en la política, todos sabemos que existen beneficiarios prebendarios de poder, todos sabemos que hay, digamos, gente que se enriquece alrededor del Estado, todo eso lo sabemos, pero lo sabemos así en forma difusa. No podemos decir, este pedacito es la casta y este pedacito no es la casta. Al no definir la casta, le viene bárbaro, porque en realidad la casta termina siendo la población. Porque al final la casta eran los jubilados, la casta eran los productores agropecuarios, la casta eran las empresas pymes, la casta eran todo menos, resulta que hay otros sectores que porque utilizaron 2 o 3 palabras ahí como la casta y las personas de bien, como si fueran 2 cosas distintas. Las personas de bien tampoco han sido definidas, pero cuando empieza a decir quiénes son los héroes, y los héroes son los empresarios prebendarios, los empresarios que evadían impuestos, los delincuentes de todo tipo, porque si finalmente con todas las leyes que se han hecho favoreciéndolo y dándole exenciones, blanqueos y todas las cosas, esos son los héroes. Quiere decir que al no definirse esa cosa de la casta, ir a cantar que la casta tiene miedo, qué sé yo, no sé hasta dónde esta falacia es la más grande de todas las que dijo hasta ahora el modelo libertario, ¿no? Pero en realidad, cuando uno habla de esto, nosotros cuando hablamos de la cleptocracia definimos con toda
con toda precisión a dónde y quiénes son los funcionarios y las estructuras de poder que se apropian del poder como si fuera un botín, como si fuera, se apropian de las cajas del Estado, hacen todo eso. Ahí nosotros lo definimos con precisión, pero acá eso no está definido, y cuando llega la hora de juntar los votos para hacer las cosas, va a lo más rancio de la casta, a los tipos que vivieron toda la vida del Estado, como el mismo presidente. El mismo presidente era empleado de Scioli, en esa época era un fanático pro-kirchnerista, le cobró como 12 millones de pesos por mes o algo así, no sé, salió en todos los medios. Yo ese dato lo leí en los medios. Lo mismo que la familia que el padre tenía una línea de colectivos, una línea entera, y vivía de los subsidios del Estado hasta el 2003, que cobraba 33 millones de dólares. ¿No? Y a todo el mundo le dijo que no tenía plata para darle de comer al perro y que por eso había engordado mucho, qué sé yo. Bueno, acá en este espacio la verdad es la verdad. No andamos con vuelta, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay que definir, por eso que se hable de la casta desde esa fuente es todo muy sospechoso, para empezar, ¿no? Carlos, yo Sí. veo que en los gobiernos en general, ¿no? Para poder gobernar y, digamos, hacer un poco a la araca, tiene que tener un enemigo. Uno tiene que buscar un enemigo, ¿no? El kirchnerismo buscó a los militares, después, qué sé yo, de la Rúa a la corrupción, Menem contra, ¿viste? Alfonsín, y había que el Estado era desastroso. La hiperinflación, sí. No, la hiperinflación, es decir, todos buscan un enemigo para poder sobrevivir sobre eso, ¿no? Lo mismo que hicieron los otros presidentes y otros en otros países, sin duda. Está utilizando la casta como si la casta fuera el gran enemigo. Antes, por lo menos, los kirchneristas decían son los militares, ¿viste? Los derechos humanos, tenía identificado, había un sector, ¿no? A quien todos van y le pegan, ¿no? Pero en esto es como un sector que, bueno, no está identificado como tal, la gente cree que es la casta política, pero la casta puede ser de todo, puede ser política, económica, social, ¿no es cierto? Todos los tipos que están entrando ahí, del cual él está dentro también, ¿no? Y todos los que rodean a él, que también son parte de todo ese sistema. Pero bueno, es el enemigo, digamos, invisible, para crearle a la sociedad que hay un enemigo y que ese enemigo va en contra de los intereses de lo que él está luchando. ¿Puede ser? Yo coincido con la visión, salvo que en este caso es tan difuso que es todo y no es nada. Claro. Entonces, pongamos el caso del kirchnerismo, que fue un ejemplo práctico, que se embandera con los derechos humanos, de los que no había participado nunca antes, y después de eso hace como una causa contra los militares. Empieza con el antimilitarismo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, focaliza en los militares, digamos, buscando que ese espectro ideológico lo respalde y tener un enemigo visible en eso, como diciendo que podrían hacerle un golpe de Estado porque está en contra de la Fuerza Armada, etcétera, etcétera. Acá no, porque la casta es difusa. Entonces, cada persona que soporta, me refiero que le da aval, que lo apoya de alguna forma al gobierno, ese tipo de cosas. Cada persona ve una casta distinta que el otro. Exacto. Exacto. Entonces, esto es más difuso, por eso es una gran falacia. Porque es una cosa, yo veo, por ejemplo, si fuera yo un seguidor de Milei, diría, bueno, yo veo en la casta a los Menem. No sé qué hace con los Menem, podría decir eso. Claro. Pero hay otras personas que ven en la casta a los empleados públicos. Claro. O ven en la casta, qué sé yo, a otros, puede ver en otras fuerzas políticas que incluso son aliados al gobierno. Entonces, bueno, como es difuso, permite que el apoyo se sostenga sobre la base de lo indefinido. Es un asunto mucho más manipulado que lo anterior. Lo anterior fue una táctica de gobierno, buscarse siempre un enemigo para que el apoyo vaya siempre, y un enemigo débil en el momento, ¿no es cierto? No te vas a buscar un enemigo que sea más fuerte, porque en una de esas terminás perdiendo. Tal cual. Perdiendo como en la guerra, ¿no? Tal cual. Ese es un tema. Ahora yo quería pasar a otro asunto, que es el asunto de los valores de las cosas. Otra falacia. Fijada, Otra otra falacia. enorme.
No, todos los costos son en dólares, todos los precios están internacionalizados, lo mismo que los costos. Y la gente empieza a repetir, hay que pagar las cosas por lo que las cosas valen. ¿Dónde? Esa es mi pregunta, ¿dónde? Esa pregunta no figura. Hoy los ¿no? precios Hay, en España están más acá, baratos que acá. Brasil está más barato que acá. bueno, justamente, Francia está más barato que acá. esa es la consecuencia de esto. Ah, Porque a esto hay que relacionarlo con la primera falacia que dijimos. Es la falacia de la libertad absoluta para las grandes corporaciones. Es decir, los que quieren internacionalizar todas las cosas son las grandes corporaciones, porque ellos quieren cobrar dólares y llevarse dólares. Entonces todo tiene que costar en dólares, teóricamente. Entonces lo costean todo en dólares, lo venden en un valor que lo hacen equivalente a dólares y cuando retiran su ganancia se la llevan en dólares. claro. Es la única razón por la que hay que dolarizar todo. Pues yo puse acá un cuadro, que es el tercero, Sí. ¿no? Que quiero que lo pongan porque es muy ilustrativo Ahí de las está. diferencias que hay. Está en pantalla. Por ejemplo, es sobre los combustibles, ¿no? El precio de los combustibles en la región. Yo divido siempre los países para ejemplificar esto, los que tienen petróleo y los que no tienen petróleo, ¿no? Entonces, teóricamente, la nafta, el barril de petróleo y todo lo demás tiene que una referencia internacional. Todos sabemos cuánto vale un barril en el mundo y todos sabemos más o menos cuánto es el proceso para fabricar naftas y todo lo demás. Sin embargo, en los países que tienen petróleo, y acá yo en el gráfico, fíjense en Ecuador, en Bolivia, que todavía tiene petróleo, en Colombia, México, en todos esos países la nafta, y no puse Venezuela como ejemplo porque es el más barato de toda la región, ¿no? Sí. Pero pongamos estos, que son países con petróleo, más o menos, y en todos esos la nafta cuesta mucho menos que en la Argentina. Claro. Es decir, en Ecuador cuesta una quinta parte que en la Argentina, en Bolivia una tercera parte, en Colombia prácticamente la mitad, lo mismo que en México, y en Argentina es el país más caro de toda la región. ¿A dónde hemos llegado con esa teoría? Las cosas valen, es decir, nosotros somos un productor de energía, de petróleo y de alimentos. Ahora, si ponemos el siguiente cuadro, que es sobre los alimentos, cuadro no, una imagen, es lo que está pasando que acabas de mencionar. Claro. Todos los alimentos son más caros en la Argentina que en el resto del mundo. Claro. Pero los salarios no están dolarizados. No están a valor dólar, no están haciendo una hora hombre argentina igual una hora hombre estadounidense, o una hora hombre argentina igual una hora hombre español. Sí. No, 75% menos. Claro. Es decir, esta es la consecuencia de esa falacia. Las cosas valen según la estructura de costos del lugar y la disponibilidad que tiene el país en producir ciertos bienes. Es decir, es lo mismo ir a comprarse un panel solar en China que comprarlo en Alemania. No es igual, no va a valer igual. Seguro que no. ¿Por qué? Porque los chinos disponen de eso en cantidades industriales a costos absurdos. Y esta es la realidad. Y la comida, precisamente, en la Argentina debiera estar en un ranking muy económico. Lo mismo que los combustibles y lo mismo que la energía, porque son nuestra dotación natural. O sea que todo esto es un tremendo engaño para extraer del país mucho más dólares. Pues la gente en esta cosa sí que la ha comprado, porque yo la he escuchado, me han pasado hasta WhatsApp algunos, no, pero hay que pagar las cosas lo que vale. ¿Lo que vale dónde? Vuelvo a repetir, un vaso de agua en el desierto del Sahara puede costar $1 millón. Al lado del Río de la Plata, nada. Más con los acuíferos y todo lo que tenemos, sí, tal cual. Claro, bueno, es todo según el lugar y según la situación geográfica y las capacidades y dotaciones de cada país. Lo que vale no es un abstracto, las cosas no tienen precio interno. Sí, porque el otro tema es que las compañías que te dicen eso, cuando decías así, ¿cuánto tiene que valer un litro de nafta? Ahí, mirá, acá vamos a ver, ¿no? Y te buscan el país más caro del mundo y te dice, bueno, mirá cuánto vale. Sí, ya sé, pero ese no tiene petróleo, no tiene refinería, no tiene nada. Acá alrededor nuestro, la nafta
hasta en Uruguay vale como acá en la Argentina prácticamente, pero Uruguay no tiene prácticamente no existe, el petróleo le importa todo. Claro. Y lo único que tiene es una pequeña refinería. Y si no, compra las naftas directamente. Entonces no es lo mismo que nosotros tengamos que pagar por nuestra nafta, como si la compráramos en Arabia Saudita y la refináramos en Chicago y la trajéramos en un barco y la vendiéramos en una estación de servicio, siendo que es nuestro, todo el proceso es totalmente argentino. Increíble, es increíble. Bueno, es el empobrecimiento. No, pero es un tema, sí. Este es un tema, es una idea fuerza que prendió muchísimo. Sí. Es más, hay gente que votó por esta gente pensando que esto es cierto. No, totalmente. Están convencidos de que, bueno, pagamos poco, bueno, pero depende, porque si vas a Jujuy o vas a Córdoba, que yo, está pagando la luz, todo mucho más caro que lo que se paga acá, el transporte, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco puede ser todo de igual manera, ¿no? Siempre va a haber variaciones en algunos lugares. Siempre. Y esto también es una tendencia a empobrecer al argentino, puede ser, porque si tenés plata guardada, bueno, tengo que sacarte tus ahorros para dárselos a, ¿no es cierto?, a pagar el costo de lo que pierden las empresas o lo que el Estado dejó de subsidiar. Pero claro, porque si vos tenés que vivir y pagar como si estuvieras viviendo en Manhattan, las expensas de un departamento, se va todo al demonio. Es decir, es un empobrecimiento seguro. Esto, además de empobrecer a los argentinos, también achica la economía. Sí, sin duda. No tendrás nada y serás feliz, dice el dicho, ¿no? Es que no vamos a tener nada de nada, y especialmente van a cerrar muchas empresas gracias a esto. Porque las empresas chiquititas no pueden vivir en los costos internacionalizados. Seguro. Porque no tienen ventas internacionalizadas. Sin duda. No es que yo hago una pizza y la vendo en Milán. La tengo que vender en La Boca. Claro. Entonces, estamos viendo los costos energéticos, que muchas empresas tienen que cerrar porque no tienen forma de cómo pagar la luz, pagar el gas, etcétera, ¿no? Sí, pero mirá que pusimos un ejemplo interesante, el de la pizza. La pizza lleva harina, que como vimos, la fabrican solo 2 empresas. Ambas internacionales. Sí. ¿No? El gas se lo provee una petrolera, alguna de las 5 que producen petróleo, que son, digamos, dominantes en el mercado argentino, ¿no? La electricidad. Y los impuestos se los cobra el Estado como si viviera en Manhattan. Entonces, hagamos la cuenta, el que está en ese esfuerzo de mantener esa pizzería, por decir así, ese se va a fundir a la larga. No va a durar mucho, porque no puede soportar esos costos tan altos. Sin duda. Es aplastante. Y lo mismo le pasa a los productores de alimentos. Los productores, me refiero al que fabrica el alimento en el campo, ese cobra centavos, porque es toda la cadena que está en el medio, que son esas 20 empresas que mencioné, que dominan el 80% de todo lo que se comercializa, las que deciden cuál es el precio de las cosas. Tal cual. Ellos reciben realmente monedas. Cuando hablo de monedas para todo lo que es alimento, la verdad, en el mismo campo cuesta nada. Y resulta que en la ciudad cuesta 20, 30 veces más. Eso es la consecuencia de esa manera de pensar y de organizar las cosas. Incluso cuando se hizo el mercado central, se suponía que era para concentrar todavía más, lo que fue malo en sí mismo. Porque antes de eso los productores accedían directamente a todas las verdulerías, llamémosle así, que hasta se les prohibió vender directamente. Estaban obligados a pasar por el mercado, o sea, a pasar por el intermediario, que además estaba dictado políticamente y un montón de cosas más. Así es como una papa del campo sale a moneditas y termina costando 1.500 pesos el kilo para cualquier vecino del país. Sí, sin duda. Esta es la realidad. Bueno, Carlos, esto es la te propongo que vayamos a un corte por los tiempos y seguimos con las otras falacias que son, yo creo que son clarísimas. Hay más. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida. Por supuesto, escríbanos, proyectoargentino@yahoo.com, y seguimos con Carlos José Haga en el próximo bloque. Ya volvemos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida.
El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con Carlos Joseaga hablando de las falacias de la libertad avanza o lo que nos vende el gobierno, ¿no? Carlos, muy interesante todo lo que hemos tocado, por lo menos las 4 primeras, casi 5 primeras. ¿Cómo seguimos? ¿Cuál es? Bueno, sigamos con una quinta. Sí. Es el tema de que la deuda es la prioridad. Que aparte, bueno, en este momento se escribió y se incluyó dentro del presupuesto como el objetivo básico de la política. O sea, nosotros toda la política que tenemos es para pagar deuda. Porque si pagamos la deuda, teóricamente, vamos a volver a tener crédito. El crédito va a enriquecer ¿a quiénes? A los que pueden tomar crédito internacional. Volver al mercado de capitales, como dice Héctor Juliano, ¿no? Pagar deuda y todo, claro. Ahora volver al mercado y tomar más deuda. Pues sí, cosa que en realidad viene ocurriendo. A pesar de que estamos pagando, la deuda sigue subiendo. Sin duda. Y desde que está el gobierno libertario, que se supone que está pagando deuda, la deuda ha subido 10.000 millones de dólares por mes. O sea, ya tenemos 98.000 millones de dólares más de deuda que antes de que asumiera. Entonces, es una falacia. El tema es aumentar la deuda. O sea, esto termina buscando aumentar la deuda de todas las formas posibles. Y de hecho lo está haciendo. Automáticamente está subiendo 10.000 millones de dólares todos los meses. Que no sé cómo va a terminar porque, visto así, si no consigue sacarle más plata a la gente, no consigue tener resultados en el blanqueo, y todos los emprendimientos van a terminar como lo de Petronas, entonces vamos a ir a un default posteriormente. Sin duda. Marchamos hacia eso, ¿no? Pero si la teoría es que el objetivo principal es bajar el volumen de deuda para tener un mejor riesgo país, que con el mejor riesgo país volver al mercado de capitales y todas esas cosas, no se entiende cómo es posible subiendo la deuda a razón de 10.000 millones por mes, que es el número que tiene. Y la razón por la cual decís que sube, ¿cuál es? Porque pagar se está pagando. Entonces... En realidad se están pagando ciertas deudas, pero se siguen contrayendo otras porque está pasándole la deuda del Banco Central al Tesoro. En esos pases que está haciendo se generan muchos intereses en dólares y todo esto es un acumulativo de 10.000 millones de dólares al mes. Es en dólares además, claro, no es una deuda que se pueda pagar con emisión de pesos y listo. Claro. Es en dólares. Entonces, todo esto es un cuento chino. Sin duda. Sin duda. Es decir, debería ser, yo creo que o la deuda debería estar estática o bajando, si el objetivo de esta política es tender a bajarla, ¿no?
Lo cual tampoco creo que sea buen negocio, pero ese es otro capítulo de lo que yo crea. Yo estoy hablando de la falacia de esta gente, no de otra cosa. No, y la presentación del presupuesto, como bien lo planteaste el programa anterior, era todo se centra en pagar la deuda. Todo se centra. Todos los cortes, todo orientado a pagar deuda externa. Sí, increíble. Sí. Y además hay otro tema que han manejado, y es que los recursos naturales per se son fuente de riqueza, atrayendo gente que los venga, los quiera, los apetezca. Claro. Es decir, eso es una falacia gigantesca. Claro. Es decir, hay gente que está creída que a base de los recursos naturales van a entrar en el país cientos de miles de millones de dólares y no vamos a tener mucho esfuerzo en reunir y capitalizar el Banco Central y tener reservas y un montón de cosas. Eso no es absolutamente falso. Es decir, porque la riqueza de las naciones no está más en los recursos crudos, está en la transformación de eso en otras cosas, sin duda, que es lo que produce la riqueza. Y la verdadera riqueza, como dije ya tantas veces, está en la gente que reúne la capacidad intelectual y la capacidad de trabajo suficientemente tecnológica, ¿no? Llamémosle así, tecnológica, todo lo que se suma a los recursos para hacerlos producir bienes de todo tipo, que eso sí generan riqueza. Y entonces, si la riqueza real está en la gente, cabe preguntarse cómo es que va a venir después de esto un crecimiento, si lo que estamos haciendo es quitarle la escuela, cerrar los laboratorios de ciencia y tecnología, todo lo que realmente produce una riqueza a base de los recursos naturales, lo estamos cercenando y coartando. Entonces no es posible después generar nada. Entonces lo que se está diciendo es la base del progreso. ¿Para quién? Es decir, es como en el caso que hablamos en un programa sobre el litio. ¿Quiénes ganan con el litio? La Argentina no. Sin embargo, ese litio que se saca de la Argentina, también de Bolivia y de Chile, termina en baterías de autos, en baterías de celulares, de tablets, etcétera, que sí tienen un valor importante. Pero eso no se hace en la Argentina, ni siquiera en Chile ni en Bolivia. No. Chile al menos les cobra una regalía mucho más importante, como del 40%, pero nosotros hasta pagamos para que se lo lleven, así que no sé dónde está que los recursos son per se la riqueza. La riqueza no, es decir, es un don de la naturaleza, el recurso, y sin la gente no tiene ningún valor. Claro, sin duda. Esa es la realidad. O sea, un país vale también por sus riquezas. Esa es una tesis que... Perdón, sí. Un país vale también por sus riquezas y obviamente el conocimiento, que es lo que hace que esa riqueza se pueda transformar en algo que es obviamente de empleo y de, ¿no es cierto?, un estándar de vida. Pero es que el objetivo de esa riqueza debe ser el ser humano. No puede ser el número nada más. Porque totalmente. En el número, entonces, ¿qué hacemos? Loteamos, dividimos, vendemos y nos vamos. Sí. Es un poco la idea, ¿no? Esas son todas las falacias básicas fundamentales del movimiento libertario. Lo mismo que el crecimiento surge del achicamiento del Estado. ¿Cómo es posible esa idea en una concreción ideal? Es una cosa que no puede surgir nunca nada mayor de algo que se reduce. Es decir, esto hasta es evidente. O sea, el Estado que deja de tener policía, pongamos, que deja de tener maestros, que deja de tener hospitales, que deja de tener profesionales de ciencia y tecnólogos y científicos, que deja todo eso, deja de tener cultura, que deja de tener, o sea, todo lo que implica de deshacer las grandes políticas de promoción del crecimiento humano, llamémosle así. Es decir, es imposible que redunde en ningún crecimiento. Es absolutamente imposible. Es técnicamente imposible. Es decir, lo que sí vamos a lograr es llegar a Haití. Claro, sin duda. Porque sí vamos a llegar. Pero quiero darte una noticia. Una noticia que los economistas, porque estos son todos economistas profesionales, ya deben conocer. Es decir, en la tasa de crecimiento que le asigna a Argentina para este año en curso es más baja que la de Haití. Claro, sin duda. O sea, no solo vamos a llegar a Haití, sino que vamos en esa dirección. Cuando te dicen, vamos a el modelo es Venezuela, no, el modelo es Haití. Porque con estos principios
y nosotros alegremente cercenándonos los brazos y las piernas, vamos a llegar a un momento en que va a ser muy difícil revertir esta situación, ¿no? Lo mismo ocurre con la falacia número 8, que le digo yo, que es que las relaciones internacionales se pueden decidir a base de factores meramente ideológicos, como es en este caso. No, las relaciones internacionales son cuestiones de poder y se basan en intereses, no en ideologías. No es que hay países libres, países no libres, países buenos, países malos, gente buena, gente mala. Eso hay en todas partes y en todo lugar. Eso no. Pero los países tienen intereses. Por ejemplo, si nosotros desarrollamos una política exterior al margen de lo que son nuestros principales compradores de cosas y no entendemos que tenemos que amoldar un poco la jugada digamos, jugar en esa liga, por decirlo así, que es donde nosotros sí que crecemos, sí que tenemos aliados, sí que tenemos intereses comunes, como puede ser con Brasil, con China, con muchos países latinoamericanos y otros más que podemos desarrollar, porque la Argentina tiene posibilidades de ir un poco más allá, porque es complementaria con muchos otros, con la India muy complementaria en algunas cosas. Entonces uno mira todo eso y dice, no, pero mis aliados van a ser Estados Unidos e Israel. Chao. ¿No? En la crisis con Petronas, que la gente sabe de lo que estamos hablando porque es la empresa que iba a hacer la famosa planta de GNL ahí en Punta Colorada, todo este lío que se armó a raíz del gas de vaca muerta y todo lo demás, que ahora defeccionó, también incidieron las relaciones internacionales. Porque al nosotros ser aliados de Israel, automáticamente estamos enfrentados a Malasia. Pues Malasia es opuesto completo a Israel. Y está en Naciones Unidas en todos lados votando al lado de los palestinos. Eso ha influido en que se perdiera también, esto también ha influido en que se perdiera el interés por parte de los malayos en este negocio, de ser socio de un país que dice que es virtualmente alineado con un enemigo suyo. ¿No? Sin contar con que nosotros también tenemos algunos problemas, porque han pedido ser parte de la OTAN, cuando uno de los países de la OTAN está usurpando las Islas Malvinas. ¿No? Es decir, esto es una falacia. No sé, la idea, ¿dónde está la falacia? Que la gente ha comprado, alguna gente ha comprado, la gente más simple, no sé, con menos capacidad para ver las cosas en general, ¿no? Ha comprado la idea de que Estados Unidos es un país fuerte y que Israel, con todo el despelote que hace, es un país fuerte. En realidad son actos de debilidad, no son actos de fortaleza, pero ser amigo del guapo del barrio podría ser que alguna gente lo entienda como una ayuda para un país que está debilitado como nosotros. Pero eso es una falacia completa. Es absolutamente falaz este punto. Y es una cosa que nunca debió haber sido así. Ahora es así por esta situación de que los libertarios han impuesto ese concepto en todo lo que es nuestra política exterior y lo que es la política militar también. Es una cosa bastante seria, ¿no? Increíble. Por eso compramos armas que no sirven, anunciamos cosas que no se van a concretar, en fin, un montón de otros temas que vienen a colación de no tener una política propia, digamos, porque lo que ocurre cuando uno se subordina a la de otros es no tener la propia, obvio, ¿no? Sí, sin duda, eso no. Sin duda, se escuda en eso. Y beneficios no nos puede aportar mucho. Sin duda, sin duda. Increíble. La otra cuestión es la del mercado, que vendría a ser como la novena gran falacia, ¿no? Sí. La del mercado, que el mercado lo arregla todo y que no hay que planificar. Y resulta que si uno empieza a mirar todos los países del mundo que funcionan bien, todos planifican. No hay ningún país donde el mercado esté totalmente liberado de control. No hay. Hay planificación, todos los países tienen estrategias, todos los países tienen objetivos y todos los países inducen su movimiento económico y político interno en función de esas estrategias. Y esas cosas son absolutamente planificadas. Estados Unidos es un planificador nato. Totalmente. ¿No? Y voy a dar un ejemplo. El otro día un amigo me pasa un WhatsApp y me dice, fíjate esto, y la noticia decía que Bill Gates iba a rehabilitar la planta de Three Mile Island, una planta nuclear,
y que estaba haciendo unos pequeños reactores. No, va a ser el primer pequeño reactor licenciado en los Estados Unidos, qué sé yo, todo eso. Parecía como que una empresa privada se lanzaba a hacer centrales atómicas. Y después, más chiquito abajo, decía, 2.000 millones de dólares son del Departamento de Energía de los Estados Unidos. O sea, la planificación. Los 2.000 millones de dólares son la planificación. Hay muchos tanto que control, hablan... perdón, ¿no? Hay tanto control sobre todos los países, fíjate que van a permitir a un privado que tenga poder nuclear. Llamémoslo por reactores o lo que fuera, mañana puede tener cualquier cosa, si se le ocurriera. O sea que el Estado controla. Bueno, y ahí lo tenés a Elon Musk, con todos los contratos que tiene con el gobierno norteamericano, ahí está la planificación. Elon Musk no es un rico que salió de un repollito. Tampoco salió de un repollito. Es un millonario que salió de los contratos con los estados, no salió de cualquier lado. Y los lugares más estratégicos de la planificación de esos estados, no en cualquier lado. Sin duda. Si no agarremos todos nuestros millonarios, ¿de dónde sacaron la plata? Todos nuestros millonarios, ¿de dónde la hicieron? Como si se hubieran sacado la lotería. No es así. Sí, tal cual. No. Los estados planifican. Y los que no planifican se someten a la planificación de los otros. Sin duda. Cuando a vos te dicen no hay que planificar más, te están diciendo hay que hacer lo que mandan otros. Claro. No van a hacer cosas que vos descubras un interés propio y tengas una estrategia propia. Eso no. Esto es un asunto serio. Esta parte, la falacia número 9, que se la tragó todo el mundo, como que bueno, que mejor que el Estado no me tiene que decir a mí lo que yo tenga que hacer, porque el Estado no es quien para saber si yo hago bien o mal mi negocio. Bueno, eso lo llevan en chiquito. Pero cuando lo pones en grande, pasa esto que estamos viendo. Tal cual. En chiquito todos pueden sentir eso, pero en grande no. Porque en grande no es que la Argentina está sola en el mundo. No es así. Totalmente. Totalmente. No estamos solos, no. Estamos rodeados de muchas clases de países, algunos más amistosos, otros desamistosos y otros directamente enemigos. ¿No? Bueno, y más allá de, como decís bien, de la planificación, nuestro gobierno planifica cómo destruirnos. Está hecho todo el aparato. En realidad pasa esto, claro. No es que el mercado, eso. No es el mercado, es justamente habilita la autodestrucción. Esa es su planificación. Pero por supuesto, si yo te digo que no vas a tener más escuelas, que no vas a tener, porque está dicho en todos los papeles, porque el Estado no tiene que meterse más, tiene que ser, dice, las organizaciones subestatales. Las organizaciones subestatales de las que está hablando son las provincias y los municipios. Pero que ahora se tienen que ocupar ellos de todo eso. Y ocurre para todas las cosas. Entonces, si vos haces eso, al final te vas a quedar sin escuelas, te vas a quedar sin hospitales, te vas a quedar sin caminos y sin centrales eléctricas, como está pasando, por eso llegamos a los cortes, porque no tenemos ya potencia. Entonces, todo esto es un programa de desguace de la República Argentina. Es una fase dentro de lo que nosotros vimos en un programa anterior, ¿no? Cómo se planificaba la destrucción del Estado Nacional. Esta es una fase nueva en el desguace, en la cual colabora un porcentaje de la población creyendo todas estas falacias, o no sabiendo hasta dónde llegan, qué tan hondo calan estas cosas. Porque hay mucha gente que dice, no, yo no quiero ver más que el Estado diga, qué sé yo, que no puedo creer. No, pero ese no es el tema. Es decir, muchas de nuestras planificaciones estuvieron mal hechas. Yo estoy de acuerdo con eso. El Estado ha cometido errores tremendos, pero hay que corregir, no destruir. Es decir, si nos ponemos a destruir, es lo mismo que si a mí me falla el auto, yo mañana le tiro un fósforo y lo prenda a fuego. Porque no se comportó conmigo, no me permitió, no me quiso llevar de una punta, o sea, interpreto que el auto no me quiso llevar de mi casa a mi trabajo. Entonces, como no me quiso llevar ese día, lo quemé. Y ya está. Bueno, ahora no tengo auto. Esa es un poco la falacia, ¿no? Es decir, ¿por qué hiciste eso? Porque no andaba. Entonces, lo eliminé. Bueno, fenómeno. Mejor lo hubieras arreglado. Sí. Estas mismas cosas pasan con el poder político. Nosotros tenemos que revolucionar prácticamente toda la estructura del Estado para salir
y reflotar la nación, no para hundirla, rehacer esto de una manera visionaria, como lo fue el Estado argentino hasta 1960 más o menos, que surgió, hablo de la organización del Estado, no de otra cosa, que surgió de la crisis de 1890, donde se modernizó todo, era un ejemplo de modernidad. Entonces, por eso las instituciones funcionaban, que más o menos, es decir, los errores políticos se pagaron, pero no por mal funcionamiento, y no por mala organización, sino por mala decisión, que es otra cosa diferente con la mala estructura. Confundir una cosa con la otra puede llevar a una falacia. Claro que puede llevar a una falacia. No es lo mismo decir que es el Estado un ladrón, como dicen los libertarios, que no es el Estado. Podrán ser algunos políticos los ladrones. Pero el Estado no es el que viene y me pone un revólver y me roba. En realidad son los políticos que me roban. Leyes o sancionan malas leyes y todo lo que es contrario a poder generar un crecimiento y un bienestar general, ¿no? Pero por supuesto. Ahora, el Estado puede estar en muchas partes mal organizado, se puede mejorar mucho, se puede actualizar. Eso que fue un gran Estado hasta 1960 puede volver a ser un gran Estado perfectamente bien. Eso yo no veo que no se pueda hacer. Lo que pasa es que hay que tener vocación de hacer esas transformaciones, ponerle el pecho a las balas, porque hay muchos intereses mezclados, metidos dentro del Estado, de todas estas cosas que vinimos mencionando. Sin duda. Porque cualquier decisión que afecte a estos núcleos oligopólicos y de poder, seguramente va a traer consecuencias políticas. No va a ser que te van a decir, sí señor, bueno, ahora nos vamos a portar todo bien, no vamos a subir los precios a nivel internacional, no vamos a presionar para que ustedes nos suban los costos, nos bajen los salarios, no vamos a hacer más nada, a partir de mañana vamos a ser iguales que como si estuviéramos en Europa. No va a pasar eso en la Argentina, va a ser a los empujones. Esto no es así. Y tampoco, o sea, la cosa inversa es darle todo el poder a esos grupos y que lo manejan. Ahora, recordemos que ya no es la primera vez que pasa. Es decir, cuando llegó Menem, ¿a quién fue a buscar? Fue a buscar uno de estos grupos. Cuando llegó Macri, el gobierno, ¿cómo le llamaban? El gobierno de los CEOs. El gobierno de los CEOs eran todos los directivos de todas estas compañías que terminaron siendo ministros. ¿No? Y ahora, ¿quiénes escribieron las leyes? Esta ley de bases y demás. Los estudios jurídicos de estas grandes corporaciones. Entonces, nuevo no es. No hay nada. Eso nuevo. Es así. No hay nada nuevo. Y terminan beneficiando, obviamente terminan beneficiando los intereses que han colocado estos muchachos ahí. Cada ley tiene nombre y apellido. Ah. Eso es así. No son leyes, son normativas hechas bajo la forma de ley. Por eso te menciona que los únicos tres objetivos que tiene un Estado es la macroeconomía, que es esto de pagar deuda, las relaciones internacionales, que es esto de alinearse con Estados Unidos e Israel, y después cumplir la ley. Así lo escribió, así lo dijo, así lo pronunció en el Congreso. ¿Y por qué esa? Porque cumplir la ley significa cumplir los designios de estos grupos oligopólicos concentrados que manejan la economía argentina por detrás. Sin duda, sin duda. ¿No? A lo que hay que agregar, obviamente, que estos no son tampoco aislados de la banca internacional, no son aislados, la mayoría de ellos tienen sus accionistas a BlackRock y compañía, ¿no? Sin duda. Bueno, esto es así, ¿no? Se lo ve también en otros ámbitos, en otros países, por ejemplo, ¿no? Ahora uno de los que presiona más para finalizar la guerra en Ucrania es BlackRock, porque está viendo que quiere quedarse con toda la tierra y como Ucrania no le va a pagar nunca, teóricamente, lo que le aportaron, entonces ahora quiere terminar la guerra para apropiarse del territorio antes que lleguen los rusos y se queden con todo. Claro. Bueno, eso es así. Son los principales, es el principal interesado, es el mayor terrateniente de Ucrania, compró todo. El mayor lejos, sí. Ahora va a ser el mayor lejos. Sí. Hasta pidió que los muertos que vienen a Ucrania no los enterraran en ese territorio donde él es dueño. Ofrecieron hacer crematorios para que los muertos no estuvieran en esas tierras, sí señor. Qué horror. Bueno, eso lo presentaron a las Naciones Unidas. Bueno. Última falacia. La última falacia es que el Estado no debe actuar. Y esto nos viene bien para
tocar un tema actual. O sea, el Estado tiene que ser básicamente el poquito que dijimos hace un rato, las tres medidas esas o las tres políticas esas, y nada más que eso. Entonces no debe intervenir en nada, ¿no? Y yo recuerdo, antes de hablar de los incendios, que es el tema que quise mencionar, recuerdo 2 o 3 hechos. Cuando hizo mucho frío y murió gente en las calles, le dijeron al presidente en un reportaje, dice, mire, hace mucho frío, y ha muerto gente en las calles. Sí, dijo. Yo ya sé que hizo mucho frío, por eso le puse una calefacción en el canil a mis perros. Esa fue la respuesta. Después, en otra oportunidad, le dijeron qué pasaba con la gente que se muere de hambre, qué sé yo. Dice, bueno, alguna solución van a encontrar. O sea, el Estado nunca nada, ¿eh? El Estado nunca tiene nada que hacer. Si está tirado en la calle no tiene que hacer nada, si se está muriendo de hambre no tiene que ir a llevarle comida, por eso le ha quitado la comida a los comedores, no ha entregado la comida que tenían guardada. Es decir, ese tema es una cuestión de principio. Y ahora que se prendió fuego, la provincia de Córdoba y como unas 7, 8 provincias más que están incendiadas, tampoco se declaró la emergencia correspondiente. Porque normalmente cuando ocurre una desgracia como esa, actúan de consumo todas las provincias, el Estado Nacional, tratan no solo de apagar el fuego, sino de componer la situación después. Total. No, él en lugar de hacer eso, ni visitó la zona, ni paseó en helicóptero, porque el Estado no tiene que hacer nada. El principio es ese, el Estado no se mete. El Estado deja que las cosas ocurran y se resuelvan solas, ¿no? En lugar de eso, se fue a la sinagoga de Nueva York, ahí de esa secta pedófila que está en Nueva York, a rezar para él, por supuesto, no va a ser ni siquiera para los incendiados. ¿No? Esa es la función, esa es la actitud frente a las cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo me pregunto, cuando uno aplica estos principios así, a rajacincha, te viene a la mente una cosa. Supongamos que realmente hubiera ocurrido, que ocurra algo así, un terremoto, una inundación, cae un meteorito, cualquier cosa. ¿Qué actitud tomaría? Dejar que todo se hunda. Sin duda. Porque está dentro de su genética eso. Y con las inundaciones ocurrió lo mismo. Hace unos meses atrás hubo unas tormentas fuertes en la provincia de Buenos Aires y fue allí. Esa vez sí fue a mirar. Y cuando le tocó el turno de hacer algo, sus palabras fueron, bueno, la gente de esta ciudad es muy capaz y va a resolver la situación por sí misma. Y se fue. Es decir, ese es el gobierno que surge de esto, ¿no? Y ahí tengo una plaquita última que se llama Grafton, que le quiero contar a la gente que es Grafton. Alguna gente quizás ya lo sabe porque me lo ha preguntado incluso alguna vez. En los mails que nos mandan, ¿no? Grafton es una pequeña ciudad en el límite entre Estados Unidos y Canadá, del lado norteamericano. Esta ciudad es una ciudad chiquita, que tiene unos 3.000 habitantes, creo, algo por el estilo, ¿no? Donde se realizó la primera experiencia libertaria que existió. Mira. Los libertarios, para poder ganar la elección, se mudaron a Grafton. Tanto se mudaron a Grafton que no había suficientes casas para todos y hasta algunos terminaron viviendo en carpas y en casas rodantes, etc. Ganaron la elección. Cuando ganaron la elección, aplicaron esta doctrina. Y resulta que fueron suprimiendo todas las funciones y todas las cosas que antes hacía el Estado municipal. Entonces, primero suspendió la policía porque le pareció que había muchos policías. Quedó un solo policía que era el jefe de la policía. Después suprimió a los bomberos, porque no había incendios suficientes para justificar un cuartel de bomberos. Después suprimió la recolección de la basura, y eso sí que fue fatal. Cuando suprimió la recolección de la basura, cada uno tenía que disponer de su propia basura, toda la gente empezó a dar vuelta con el tema de la basura, y aparecieron los osos de la zona a comer en los tachos de la basura que la gente ponía en la calle, cada vez más cantidad de basura, y entonces se empezó a llenar la ciudad de osos.
Cuando los osos se terminaron la basura, empezaron a comerse a los habitantes. Claro, claro. Bueno, hasta hay un libro escrito por un inglés sobre esta experiencia. O sea, han aplicado exactamente las 10 cosas que acabo de decir a la ciudad de Grafton. Y el resultado fue que se lo comieron los osos. Es una experiencia para que la gente que tenga ganas la busque. En internet se puede conseguir, creo que hasta el libro, pero está en inglés nada más, pero se puede conseguir, hay resúmenes, hay artículos, hay reportajes incluso al autor, porque es una cosa que a todo el mundo le llamó la atención por lo disparatado que terminó la experiencia. Pero la gente de Grafton, como los argentinos de hoy, creyeron en esas falacias y empezaron a ponerlas en práctica. Y terminaron comidos por los osos. Aparte de que la criminalidad se disparó y empezaron a pasar un montón de cosas más peores, o sea, se desintegró Grafton. Una bomba atómica fue el movimiento libertario en ese lugar. Y eso que es una sociedad pequeñita, ¿no? Imaginémonos nosotros, siendo una sociedad ya de 49 millones de habitantes, en cómo podemos terminar. Bueno, ahí tenemos el caso de Córdoba, ¿no? El mayor aportador de votos a Milei, y este tipo ni siquiera fue, ni se ocupó, ni hay un llamado de emergencia, ni un aporte económico, ni un envío de aviones, hidrantes, nada, absolutamente nada, y le están pagando exactamente lo que ellos quisieron, una especie de esta historia de este pueblo que acabas de contar. Sí, no declara la emergencia nacional, porque la emergencia nacional cuando se declara implica ciertos beneficios económicos para la zona. Claro. No las quiere pagar. Entonces él no quiere otorgar eso, entonces no declara la emergencia, deja que se siga quemando. Es el principio ideológico por sobre la realidad. Bueno, yo no lo quiero juzgar porque yo considero que no está en su cabal. O sea, pienso que es una persona que tiene un problema psiquiátrico de verdad. Entonces no le puedo encontrar una lógica a él. A los que les hablo es a los que compraron alguna de estas falacias y se tienen que despertar y darse cuenta, pensarlas nada más. Yo no pido tampoco el milagro de que se transformen en otra cosa, simplemente de que vean que están apoyando algo que en chiquito puede parecer válido, pero en escala social es una cosa desastrosa. Bueno, y que es malo para todos. No se salva nadie de esto. Nadie se salvó de los osos en Grafton, ¿eh? No. Lo que acabas de decir de alguna manera, ¿no? Que el tipo, en vez de ocuparse de Córdoba, se fue, ¿no es cierto?, ahí a rendir homenaje al jefe de la Chabad Lubavitch y encima ir a la Wall Street, tocar la campana. Creo que hay unas fotos, ¿no es cierto?, del tipo usando, ¿no es cierto?, el martillo de madera para tocar la campana, ¿no? Y que uno ve y parece que está absolutamente demente, ¿no? Coincido plenamente, tiene un problema psiquiátrico, yo creo que está loco, de eso no cabe la menor duda. Tiene una tarotista que hace tortas, que es la que le indica dónde hay que ir, cómo, a qué hora, por eso las cosas se presentan tarde, fuera del lugar, en tal provincia o tal otra, ¿no? Y no asiste. Y yo creo que estamos en manos de un demente, de los cuales está rodeado de depredadores que se aprovechan de este demente y están haciendo la plata, ¿no? Se están adueñando de la Argentina, ¿no? Y creo que la sociedad, cordobesa, ojalá que se dé cuenta y se despierte. Creo que a esta altura del partido se está despertando. Pero bueno, están los que, como vos decís, Carlos, están los que todavía le dan tiempo, porque hay que darle tiempo, ¿no? Y estamos viendo que está destruyendo el Estado, destruyéndonos a nosotros, ¿no? Con toda esta locura. Claro, pero le quieren dar tiempo porque todavía creen que alguna de estas fórmulas pueden terminar en un resultado positivo, pero esto es evidente que no, porque las fórmulas no son válidas, ni siquiera son ciertas. Es decir, cuando nosotros nos comparamos con otros países, tanto el caso de la planificación, el caso del déficit, el caso de la libertad económica, siempre bajo regulaciones, cuando uno compara todo eso y dice, ¿quién puede creer en una cosa como esta? Lo que pasa es que en la Argentina hubo tantas distorsiones, por causa, sí, de la política,
que llevaron a una credulidad sobre estas cosas. No hay tampoco una aviesa intención del votante de decir, no, ahora vamos a tirar todo abajo, porque yo creo que la gente no quiere eso, porque si yo veo las encuestas, y la mayoría de la gente quiere que haya escuela, pero cuando hablo de la mayoría, estoy hablando del 80, el 90%. Sí. La mayoría de la gente quiere que haya hospitales, ¿no? La mayoría de la gente no está de acuerdo con lo que pasó con los jubilados. Es decir, uno empieza a mirar esto, bueno, esa es la sociedad argentina. Entonces, los que compraron esto también integran esa sociedad y también comparten quizás esas ambiciones. Lo que pasa es que ellos creen que por alguna de estas fórmulas se puede llegar a solucionar los problemas que tenemos. No, vamos a hacerlo, la verdad lo vamos a hacer mucho más grande y mucho peores. Entonces, esto es una especie de llamado a la reflexión, al pensamiento, a que busquen la realidad, que se informen mejor. Es decir, hoy en día es fácil conseguir información de estas cosas, porque las redes, uno busca por internet y encuentra cualquier cantidad de información sobre lo que ha pasado, por ejemplo, en Grafton, para ver casos. ¿Qué pasó con el movimiento libertario? ¿Quiénes son en el mundo? Son una minoría extrema, muy extrema, ¿no? Y además no comparten todas esas ideas, solo una parte de los que forman algo así como el libertarismo en otras partes son un poco diferentes, ¿no? Al margen de que si uno lee los libros que dieron origen a esto, incluyen cosas terribles como la venta de niños, la venta de órganos, que la población esté armada, total, así eliminamos la policía, qué sé yo. Los libros estos de Rothbard, por ejemplo, está claramente expresado eso lo puede leer cualquiera, ¿no? Es decir, y darse cuenta de que creer en esas cosas, o sea, darse cuenta en qué estamos creyendo, ¿no? Como sociedad, porque esto es realmente algo muy tirado de los pelos. Mientras tanto, lo tenés a Caputo haciendo negocio. Por eso te digo, ¿Qué es lo que dijiste vos, no? Están los buitres detrás y alrededor, que son los Wertel, Nelten, todos estos que están haciendo grandes negocios, entre ellos, obviamente, Caputo y todo su club. Y todos o por segunda o tercera vez, ¿no? Sus bonistas, sí, sin duda, increíble. Carlos, cumplimos más que horario y muy bueno la presentación de las 10 falacias. Por supuesto que hay muchísimas falacias más, pero estas son las 10 simbólicas que evidentemente todo ciudadano argentino que votó este gobierno, o muchos de los que creen que hay que darle todavía tiempo, está creyendo y fue partícipe, ¿no? Ahora veamos, ¿no? Cuando no tengan nada y este edificio ya haya caído, ¿cuál va a ser la idea, ¿no? Porque no va a tener ni siquiera propiedades, ni alimentos, ni nada. O sea que son los que mayores perdedores, es el pueblo argentino, el mayor perdedor de todo esto, que es lo que la gente no se da cuenta. Carlos, te agradezco muchísimo. Y bueno, por supuesto, invitamos a todos a proyectoargentino@yahoo.com. Haga los comentarios. Esto es muy interesante, este programa. Yo te agradezco mucho por haberlo develado y aclarado tan bien y bueno, simple, para que el común tome conocimiento y accione al respecto, ¿no? Sí, Juan Manuel, yo te agradezco a vos. En realidad, lo único que yo hice fue sistematizar los postulados de los libertarios y compararlo contra la realidad. Sí. Por eso aparecen como falacias, ¿no? Son falacias. Ese es lo único que hice. No hice un desarrollo tampoco de una idea mía, sino de ellos. Y la puse a contrastar con otras cosas, que es lo que deberíamos haber hecho muchos, quizás antes de que se produjera la elección, pero no teníamos tan claro algunos aspectos de esta ideología. Claro, totalmente. Porque venía como una cosa nueva que parecía ser iba a apuntar a otro lado, porque hay que acordarse que el tema remanente era la dolarización y eliminación del Banco Central y toda una cantinela de cosas que ya no figuran en ningún lado, así que... No, y no la va a hacer, porque sabe que está haciendo plata con esto, y aparte no le conviene a todos los buitres que tienen al lado. Carlos, te agradezco muchísimo por esto, y bueno, la semana que viene estoy seguro que tendremos algo picante como esta. Te agradezco muchísimo, de verdad. Gracias a vos, un abrazo para todos los que escuchan. Listo, gracias. Sí. ¿Cuánta razón tiene, no, Carlos? Porque hizo estas 10 falacias, ¿no? Y 10 falacias obviamente son
son las cosas que estamos viendo realmente a diario. También se hicieron las falacias del gobierno de Alberto Fernández, también se hicieron falacias del gobierno de Cristina y también, viste, el accionar de masa, es decir, cómo estamos encerrados en unos cuentitos de colores, ¿no? Cada uno viene y vende un circo y la gente, por estar en bronca con el otro, compra un circo. Tal vez no teníamos camino, era la opción entre el mal menor y el mal mayor, y nunca andamos por lo bueno, ¿no? Pero efectivamente, todas estas falacias son las que nos están trayendo hoy, que se olvidan del prójimo, porque en realidad nuestro país es un país católico, ¿no es cierto?, cristiano, y nuestro concepto del Estado es también el concepto del prójimo, ¿no? Del próximo, cómo nos compadecemos ante las circunstancias de otro. No vivir todo el mundo del Estado, es decir, ¿por qué vive todo el mundo del Estado? Porque el poder político, todos estos gobiernos cercionaron todas las posibilidades de que la Argentina se desarrolle con fábricas, empleo, viviendas y todas las cosas. Como ellos son todos cómplices de esta demolición, que bien se hizo el programa anterior con Carlos Saga y planteó claramente todo, quiere decir que estos son cúlmines de una demolición de un país que ya no tiene nada, que lo poco que tiene se va a liquidar, donde tiene la aceptación de una mínima, chiquitita clase burguesa, que es la que dice, no, tenemos que pagar lo que las cosas valen, y no hay comparativa en qué lo que valen las cosas, en relación a qué, en relación a Francia, acá, si es a Córdoba, a Buenos Aires, es decir, tampoco hace una relación criteriosa, pero tampoco tiene el concepto, como son liberales, el concepto del prójimo. Entonces yo me salvo, vos jodete. Ese es tu problema, no es mío. ¿Y dónde está la devoción cristiana? ¿Por qué carajo somos católicos? ¿O no somos? Se supone que es un país cristiano. Contemplamos el amigo, la familia y todo esto, y ¿viste? Estamos entrando en una variable donde se pierde todo ese sentido. Entonces, lo que estaba planteando Carlos Haga en este aspecto es muy claro cómo son todas los engaños, las trampas, ¿no es cierto? Estas cosas que los venden y que la gente las toma como si fuera algo divertido, pero que en la realidad nos va a costar muy caro. Vamos a perder mucho. Y en realidad, aunque el presidente diga voy a Nueva York, en las Naciones Unidas voy a decir que estoy en contra de la Agenda 2030, está aplicando la Agenda 2030 en todo su rigor. En todo su rigor. La gente cree que no, es todo el rigor. Todo el mismo rigor que Victoria Villarruel, no, que los militares, es todo lo mismo. Están desguazándonos, están destruyéndonos, es todo lo mismo. Son dos campanas que cantan lo mismo y que son mentirosas y tienen oculto todo. Esa es la realidad. Ahora, está lo que creen. Y yo entiendo que haya que tener esperanza, pero las esperanzas hay que basarlas en algo concreto y sólido. No en una fantasía creyendo que el tipo es bueno. No, el comerciante es bueno, no, me va a regalar la cosa, no le va a regalar, se la va a vender. Y si se la puede vender más cara, mejor. Y si en los negocios de los privados pueden adueñarse el Estado a costa y sacrificio de todos, lo van a hacer porque esa es su naturaleza. La naturaleza la vivieron en Europa, ¿no es cierto?, en la preguerra. El hambre, la prostitución, el desencanto, el desempleo. Bueno, por eso se llevó a la guerra. ¿No es cierto? Entonces estamos nosotros exactamente en lo mismo. ¿Qué tenemos que pasar una guerra para despertarnos? Tal vez es la única forma. Pero tenemos que despertar. Yo creo que, bueno, hay que empezar a ponerse, como quien dice, los patitos en fila. Entender que esto no es beneficioso para la Argentina y que el que conduce, o creemos que conduce o no, vende los espejitos, es un demente, es un tipo que está totalmente loco, ¿no? Psiquiátrico, como bien dice. Es un enfermo psiquiátrico. Las caras, las expresiones, lo que dice, y lo tomamos como una joda. Y lo está diciendo en serio porque está demente. Y el resto de los que comen alrededor de él son los que se están aprovechando. Cuando nos querramos despertar, va a ser muy tarde. A no ser que nos despertemos rápido y accionemos al respecto. ¿Cómo? De todas las maneras posibles. Porque estos tipos son muy malos, son demoníacos, se vienen a quedar con todo. Y nosotros no estamos dentro de ese club. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la hora primero. Chao.